ciencia surge de una de las ramas de la física, que es la metalurgia. ¿Por qué? Porque la risa te muestra tu interior, te muestra lo que tú eres. Al momento de nacer tenemos una cantidad 3 veces mayor de neuronas que la que tenemos ya ahorita. De Playa de Catazajá a una horita es más tabasqueño que chiapaneco. Pero tiene una particularidad, como es un triángulo donde coinciden Tabasco, Chiapas y Campeche. Lo primero que tiene que hacer el que llegue de gobernador de Tabasco es que tiene que entender que él es el gobernador. Y el papel de gobernador en Tabasco tiene una connotación de papá gobierno. O sea, aquí, desde la pérdida de un perro hasta el crimen más espantoso, esto. Empresarios hay muy pocos, hay un chingo de comerciantes. Empresarios no hay. Seguimos siendo el clásico que compra una cosa en 5 pesos, lo quiere almacenar una semana y lo quiere vender en 20. El tabasqueño se aconcha muy rápido a lo facilito. Y entonces mientras el gobierno te mantenga, mientras el gobierno te dé, todo el mundo quiere trabajar en el gobierno porque hay una cantidad de dinero en el Hola, bienvenidos y bienvenidas a su canal Novus TV, donde usted siempre aprenderá un granito de arena en ese gran océano del conocimiento. Mi nombre es Roberto Menchaca Burgos y recibo usted un cordial saludo desde la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México. Y como cada semana tenemos un tema, pero muy especial, y un invitado súper requete especial. Van a ver que ni le voy a dar currículum ni nada, le voy a decir una otra cosilla porque todos lo conocemos, tanto a nivel estatal como a nivel nacional. Pero déjenme un momento, y vamos a hablar sobre Tabasco, lo que era antes, lo que es hoy y lo que queremos más adelante para nuestro querido Tabasco. Y también recordarles que este canal fue creado para que dejemos un granito, nuestro legado, porque debemos de partir de la premisa, desde que nacemos hasta que partimos, hemos aprendido algo. Aprendemos algo en la familia, en hacer con los vecinos, en el trabajo, en la escuela, en nuestra parte profesional. Hemos aprendido algo. Y qué mejor que este medio sea para que te lleve un poquito de conocimiento. Ahora sí, entrándole al tema. Algo que de los que vivimos en un pueblo, en un terruño y que amamos, queremos saber qué nos está pasando, ¿no? Pero también de dónde venimos y en qué estamos y a dónde queremos ir. Para ello, sin mucho voy a hacer para presentar, quiero decirles que con nosotros tenemos muy gustosamente al licenciado Manuel Andrade Díaz. Él fue gobernador de Tabasco, también ha sido diputado y sigue todavía militando en unas filas partidistas. Y es una persona que es muy activo en la parte de los medios. Sí, y para otros es un gran gusto porque lo van a ver, desde que desde que lo conozco, desde que supe de él, entre sus antecedentes, él fue orador a nivel ¿qué? Nacional. A nivel nacional, fue eso, y de verdad, cuando era gobernador, que yo le escuchaba sus discursos, es interesante por esa fascinante palabra que uno dice, yo quiero aprenderle cómo le fluye todo. Andrés, digo Manuel, pero Muchas gracias. Muchas gracias. te agradezco mucho que nos hayas aceptado, porque sabemos, y yo sé es cierto, tenemos amigos mutuos, sabemos cómo eres y que es un personaje que a mí la verdad, entre los políticos de aquí de Tabasco, para mí tú eres uno de los personajes preferidos, porque eres una persona que sabes decir las cosas como son, como decimos aquí, sin pelos en la lengua, ¿no? Entonces, te agradezco mucho y te agradezco mucho el tema que es muy interesante sobre Tabasco. Tú más que muchos sabemos de Tabasco, qué nos ha pasado, cómo nos hemos desenvuelto y qué nos gustaría para Tabasco, ¿no? Entonces, te agradezco mucho y bueno, te empiezo preguntando, ¿no? Actualmente, ¿cómo estaba antes Tabasco? Si quieres, háblame de la parte política y luego si quieres me hablas un poco o te voy preguntando sobre la parte educativa, sobre la parte social, sobre la parte económica. Venos empapando de todo eso. Yo sé que hoy este programa
va a ser historia. Gracias. Va a ser. Bueno, primero te quiero agradecer mucho nuevamente que me hayas invitado. Yo te felicito además porque tuve la oportunidad a raíz de la invitación que me hiciste de poder ver algunos de los programas que has venido haciendo desde el año pasado a esta fecha y creo que estás encontrando un nicho de expresión, de exposición muy importante porque sin una limitante muy ajustada de tiempo, me parece una forma muy ágil de tratar varios temas que son interesantes, que a la gente le llaman la atención, pero que además ayudan a formar parte de la cultura en general que todos debemos de tener, aparte de la profesional a la que uno se dedica, ¿no? Tabasco yo creo que es uno de los temas obligados para quienes, no nada más para quienes somos de aquí, sino a nivel nacional. Tabasco tiene una importancia fundamental en la historia de nuestro país. Me voy a ir un poquito a los inicios de la historia de México. Todos hemos escuchado hablar de la crónica de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, que es un diario, una narrativa de una gente que acompañó a Cortés en su viaje a las Américas, a las Sigüeras. Y ahí, desde ese documento, desde esas fechas, una parte importante para entender cómo fue la llegada de los españoles a México, ahí está Tabasco. Bernal Díaz del Castillo en la crónica de la conquista de la Nueva España dice que salieron de un puerto europeo buscando la ruta de las Sigüeras, que ya era una ruta más o menos explorada por algunos navegantes y que era una ruta rica en comercio. Cortés lo que andaba buscando era oro, plata, metales, pues, ¿no? Algunas especies y descubrir colonizar tierras para la corona. Y en esa búsqueda de la ruta de las Sigüeras lo agarra un norte, ¿no? Frente frío, un ciclón, quién sé qué sería, y se desvía y entonces ellos cuando reencuentran la ruta piensan que esa es y se meten hacia una parte del mar. Lo que ellos nunca supieron es que donde llegaron fue a Tres Brazos, donde confluyen el Grijalva, el Usumacinta y el San Pedro, que forman una gran bocana, que los que han tenido oportunidad de visitarla, como es mi caso y seguramente varios de los que nos están viendo, se darán cuenta que no se le ve orilla, parece un gran mar, porque es tanta el agua que sale que no se ve orilla. Por ahí se introducen los españoles y sin querer llegan a Centla, a frontera. En esta llegada a Centla, ellos se dan cuenta que al aproximarse a lo que llamaron la costa, que más bien era la entrada de frontera, son abordados por nativos que venían en unas grandes canoas, dice la crónica, que es lo que nosotros llamaríamos los cayucos. Los cayucos anteriormente, como se han de acordar algunos de mayor edad, no eran los cayuquitos de ahorita, chiquititos, eran los grandes árboles que había en Tabasco que se quedaban para hacer los cayucos. Yo me tocó todavía de joven viajar en cayucos donde cabíamos 20 gentes, cosa que ya no ves actualmente, por lo menos de madera. Hay de fibra de vidrio, no, pero de madera éramos hasta 20 arriba de un cayuco. Entonces dicen ellos que venían una serie de gentes, unos indígenas que eran muy agresivos, muy guerreros en contra de la llegada de ellos a la zona. Habla incluso de una batalla que tienen ahí muy larga, y se presume que al momento que los españoles toman el control del territorio, conoce Cortés al cacique de la zona, un tipo al que le llamaban Tascop. Y tratando de entender Cortés qué onda, porque además él lo que venía buscando era metales y en Tabasco pues todos sabemos que aquí no hay nada de eso, aquí no hay oro, no hay plata, no hay bronce, no hay cobre. Aquí lo que encontró Cortés fue calor, Y mosco y tabasqueños, hermano. Así que lo que él quería era irse de aquí. El Tascop lo que le da a entender es de que él tenía un rol dentro del mundo prehispánico. O sea, el Tascop realmente era... aquí se cultivaba el cacao desde entonces y el cacao tenía varias funciones. El cacao era no nada más era con el que se hacía la bebida que consumía la nobleza, que era el chocolate. También se hacía el pozol, se hacía el tezcalate. Y junto con ello, el cacao tenía una función como tipo de moneda de cambio. Se clasificaba por tamaño, por color, por forma y eso le daba un precio. Y era lo que utilizaban los indígenas para comerciar. Y aquí era uno de los lugares donde se quintaba el cacao. O sea, este compa en Tascop agarraba el cacao y le ponía precio, y lo cambiaba, y le daba valor. Era como un Banco de México, como el Fort Knox, ¿no? Eso era aquí.
Y por lo tanto, para poder hacer su labor de comercio, tenía bajo su dominio a varios políglotas, hombres y mujeres, que le servían para comerciar. Ellos estaban muy resentidos contra los aztecas, contra los mexicas, porque estos incursionaban y venían y les daban en la torre. Se llevaban sus mujeres, sus animales, su madera, y los lastimaban y se iban. No se quedaban porque era muy inhóspito el territorio. Entonces también tenían su agravio contra ellos. Y le dicen a Cortés, todo eso que andas buscando lo vas a encontrar allá, aquí no hay nada. Pero la ruta te la vamos a enseñar nosotros. O sea, lo sapeó. Sí, Como y le le digo, dijo. Ahí está. Y le dijo a cambio de que no se quedara, que no dejara, porque además por eso no tuvimos nosotros asentamiento colonial. En Tabasco no hubo colonia. Eso también perfiló el tipo de gente que son, más liberales. Al no haber colonia, pues no hubo religión. Al no haber religión, hubo más condición liberal. Entonces, pero negoció con él y le entregó lo más valioso que tenía, que era una políglota muy bella, una mujer muy bonita, la Malinche, que hablaba varias lenguas, que era muy inteligente, y que acompañó a Cortés y fue una de las principales aliadas que tuvo Cortés para poder llegar a conquistar Tenochtitlán. Dice la crónica que la mujer era muy inteligente, muy guapa, muy bonita, la castellanizó y la cristianizó Cortés, le puso Marina, se casó con ella. Y el primer criollo, o sea, el reconocido producto de la unión de un español con un indígena mexicano, fue Martín Cortés, que era mitad tabasqueño y mitad español. Entonces ya desde ahí te puedes dar una idea de por dónde anda la cosa, ¿no? O sea, Tabasco ya figura desde esos entonces en la historia de México. Con el devenir del tiempo, Tabasco sigue siendo una tierra muy inhóspita por el clima, por la naturaleza, por la fauna, por la flora, porque todo era por río, porque eran temporadas de altas crecientes, de temporadas de sequía, azotada por los huracanes, por los ciclones, muy expuesta al mar. Entonces, la vida era muy difícil aquí, la población era muy chica. Sin embargo, a pesar de ser una población tan pequeña, Tabasco participa importantemente en el movimiento de independencia, en el movimiento de reforma, en la revolución, y le aporta hombres y mujeres muy importantes en el desarrollo de los movimientos sociales del país. El padre Eduardo de Cárdenas, que a él se debe el nombre de la ciudad de Cárdenas, no a Lázaro Cárdenas, como muchos piensan. Incluso hasta un presidente municipal ignorante puso una estatua de Lázaro Cárdenas a la entrada de Cárdenas y la gente piensa que se llama Cárdenas por él, cuando es por el padre José Eduardo de Cárdenas. Correcto. José Eduardo de Cárdenas en ese tiempo los sacerdotes eran los que tenían un mayor nivel de preparación y cultura, eran los que tenían posibilidad de estudiar. Había libros en los conventos, en las fundaciones, en las formadas los curas. Y José Eduardo de Cárdenas es electo para formar parte de las Cortes españolas. Había unas Cortes de Indias donde había una representación poblacional y territorial de las colonias en la sede de la corona española para poder discutir algunos temas que eran importantes en las zonas colonizadas. Y dentro de los que se eligieron a José Eduardo de Cárdenas. Imagínate lo grillo que tuvo que haber sido José Eduardo de Cárdenas para resultar electo entre 15 gentes que fue, para lograrse colar entre toda la colonia, o sea, ser uno de los 15 diputados a las Cortes españolas, o sea, para que vayamos entendiendo el contexto de por qué Tabasco, una de sus grandes pasiones en la política, la grilla y todo eso. Luego incidimos en la reforma, en la revolución de manera destacada. Yo diría que como ejemplo pondría nada más a Félix Fulgencio Pallavicini, que fue el principal orador del Constituyente del 17, que luego fue el fundador del periódico El Universal, que era el diputado más joven del Constituyente, tenía 19 años, abogado. Estamos hablando de Martínez Escobar, que también fue uno de los diputados importantes del Constituyente. Estamos hablando de que el único vicepresidente que había en la historia de México era tabasqueño, que era Pino Suárez. Imagínate lo que tuvo que haber representado Pino Suárez para que cuando Francisco I. Madero es electo presidente, su fórmula fuera Pino Suárez. O sea, Pino Suárez era un personaje importantísimo dentro de la corriente revolucionaria e institucional de aquella época, si no, no hubiera sido vicepresidente. Pero déjame hacerte un paréntesis. Sí. Pero cuando pasa lo de Madero, en ese momento quedando a ser para la presidencia, no pasó a ser nuestro primer presidente Pino Suárez. No, porque los matan juntos. Los dos. Los dos en el mismo momento, cuando fusilan a Pino Suárez, al lado estaba Madero. Ah, ok. Entonces nunca puede asumir. No, pero sí fungió como vicepresidente. Entonces digo,
Tú nada más imagínate qué tan importante o qué representatividad tuvo que tener para llegar a ser compañero de fórmula, vamos a llamarle de Madero, ¿no? Bueno. Y así te puedo enumerar, ¿no? Desde poetas, artistas, músicos, historiadores, cronistas, educadores. O sea, esta tierra formó personajes además contrastantes, desde Tomás Garrido, que fue uno de los prohombres de Tabasco, como todos en su época, con luces y sombras, pero que desde mi punto de vista hizo 3 o 4 cosas que hasta la fecha se siguen manteniendo o que le dan identidad al Tabasco que somos. Garrido visualizó desde muy joven, por su oriundez chiapaneca, pero su cercanía con Tabasco. Él nació en Playas de Catazajá, que Playas de Catazajá aún ahorita es más tabasqueño que chiapaneco. Sí, tiene más influencia. Pero tiene una particularidad, como es un triángulo donde coinciden Tabasco, Chiapas y Campeche, entonces Garrido tuvo un poco de todo. O sea, se crió, como muchos chapanecos que han nacido ahí. Playa de Catazajá le daba a Chiapas 6 gobernadores. Patrocinio González Garrido y su papá eran de Playa de Catazajá. El papá de Manlio Fabio Beltrán era de Playa. Entonces te puedo enumerar un montón. Pero por esa oriundez, esa circunstancia que confluyen 3 estados ahí. Entonces Garrido descubre el gran potencial que Tabasco tiene en términos de productividad, de economía. Y Garrido también era un hombre anticlerical, como lo eran todos los políticos de la época, como lo fue Plutarco Elías Calles, como lo fue Lázaro Cárdenas, como fue Pascual Ortiz Rubio, como todos ellos eran. O sea, la iglesia cargaba con un peso histórico de responsabilidad negativo porque había sido un aliado de los españoles para extinguir la nacionalidad mexicana, para facilitar la docilidad y la colonización, y fue un factor de poder fundamental que, aunque no hubo inquisición en esta parte del país, pero sí tuvo una relevancia importante. En Tabasco no tuvo mayor impacto porque en Tabasco era muy inhóspito, era una tierra de castigo para cualquiera. Te platican en muchos testimonios que cuando alguien, por ejemplo, algún burócrata del gobierno federal en México se portaba mal, decían, no lo corras, mándalo a Tabasco, ese cabrón ya va a ver cómo se va a domar, allá no va a aguantar. O cuando algún cura era medio revoltoso, mándalo a Tabasco, allá se va a domar. O sea, era una tierra de castigo Tabasco. Y no era la excepción. Entonces aquí mandaron a los más rebeldes, a los más activistas, a los más liberales dentro de la iglesia. Por eso explicas tú muchos movimientos católicos religiosos en Tabasco, promovidos porque fue una tierra aquí para los jesuitas, fue una tierra muy importante para los opus deístas, que no tuvieron mayor carnita de cañón, pero sí hicieron su bulla. Paulín, Lazarón y además te puedo mencionar un montón, ¿no? Pero independientemente de ello, Garrido fue el que introdujo la religión evangélica a México. ¿Cómo contrarrestar la presencia de la Iglesia Católica que la había vivido en Chiapas, que la vivió en Campeche, que es muy católico? Tabasco empezaba a catolicizarse. Entonces, ¿qué hizo? Trajo a los evangélicos. Los trajo de San Luis, Missouri. Los trajo de varias partes de Estados Unidos. Y por eso es que Tabasco y Chiapas son los 2 estados del país que mayor presencia evangélica tienen, porque desde Garrido los trajeron para acá. Y el tabasqueño se adaptó mucho a ese tipo de religión porque era más liberal. Porque tú lo ves hasta la fecha, la Iglesia Católica, yo soy católico, por ejemplo, mi mujer es evangélica. Yo para poder volver católicos a mis hijos, yo tengo que pasar por una serie de protocolos y de ritos y de requisitos que solamente que yo tenga muchas ganas de que sean miembros de la Iglesia Católica los cumplo. Porque tienen que ir a pláticas, ellos, los padrinos, reunir papeles, ir al catecismo. O sea, en cambio los evangélicos, no, tú quieres ser, ¿cómo no, hermano? Ven para acá, te echo agua, ya estás en la iglesia, ya formas parte de la iglesia. Eres parte de... Ya, y te aceptan como tal y allá no le ven pico al jarro, ¿me entiendes? Porque son más mundanos, vamos a llamarlo, ¿no? Como en términos religiosos. Pero todo eso configuró con Garrido. Además, Garrido fue el primero que vio el gran potencial de la agricultura temporal que tenía el Estado, introduce la ganadería, introduce el plátano, fortalece el cacao, es el que estimula las plantaciones, son las primeras ingenios cañeros, o sea, él hace todo. Y para reforzar la obra de él todavía vino la ola socialista a Tabasco, que era muy proclive a eso, a la izquierda. Tabasco es un estado más izquierdoso que otros estados del país. Y la llegada de Mújica, por ejemplo, que lo nombran gobernador
interino de Tabasco, hace un primer reparto de tierras. El primer ejido que se constituye en México se hace en Tabasco, porque Mújica lo establece, porque la política agropecuaria y la mano dura con un general al frente del gobierno, pues era para meterle control a Tabasco porque la gente era muy aguerrida. Todo eso en el pasado, pues, difugó un Tabasco del que así nos mantuvimos prácticamente 2 siglos. Cerca, no tan cerca del centro del país por la incomunicación, y más vinculados a Europa, a Estados Unidos. Mi padre, en paz descanse, me platica, por ejemplo, mi abuelo que trabajó con Garrido, que fue receptor de ventas con Garrido, que fue tesorero con Garrido un tiempo. Mi abuelo tenía más libros de Yugoslavia, de Rusia, del bloque socialista que mexicanos, porque tenían gustos como escuchar ópera, tomar vino, que tú estabas con bien chido a tomar. Bueno, pues es que era más fácil viajar a Europa que viajar a México. Para viajar a México se despedían, como era un viaje así como de que, pues ya me voy y regreso, era salir en barco y andar en el lodo en la carretera. Y no, era una travesía de 25 días, 30 días para llegar tanto a Coatzacoalcos y luego otros tantos días a Veracruz, y agarrar un camión y no, era una locura. Entonces era muy, había una vía regional, pero para viajar a México no se podía viajar en el ring. Llegamos entonces a principios del siglo pasado con un estado muy rico, que despierta el apetito del resto del país, y Tabasco le aporta mucho a México en términos de sus recursos naturales. Además, abandonados, no había tierras, había 25 terratenientes en Tabasco, que eran los dueños de todo Tabasco. Las grandes familias que todavía subsisten en Tabasco, hay muchas de ellas que vienen de allá. Don Polo Valenzuela, ¿no? Los Garrido, o sea, fueron dueños de grandes extensiones de tierra de Tabasco, que abarcaban Tabasco, Chiapas y Campeche. La ganadería, la agricultura, que eran las áreas vocación, la pesca, era la vocación natural del Estado, se aprovechaba lo que se tenía. Y llegamos así al principio del siglo, y Tabasco aportándole cuando se descubre el petróleo. Simón Salarnova, siendo gobernador de Tabasco, le informan de unas chapapoteras que habían nacido en Macuspana. Y manda a investigar qué era, ¿no? Ya anteriormente José N. Rovirosa, el famoso botánico, y fue muy conocido a nivel mundial, era tabasqueño, ya había reportado algunas cosas de esas. De repente brotaban un aceite verdoso que echaba a perder la plantación en la siembra y no sabían qué era. Lo mandan a analizar y le dicen que es petróleo, que es crudo, ligero, ultra ligero. Imagínate de qué tamaño, que era color verde. Incluso hay un dato que mucha gente no sabe. ¿Te acuerdas que la gasolina antes era Extra y Nova? Correcto. ¿Sabes por qué se llamaba Nova? Por Simón Salarnova. Por eso le pusieron Nova, por él, porque él fue el que descubre la gasolina ultraligera, que es la que sirve para, con menos procesos se renuevan, sacan la gasolina. Entre otros datos, ¿no? Y llegamos entonces al siglo con la explotación petrolera, y Tabasco sufre su primera acometida de la federación. Se crea Ciudad Pemex, se descubren los primeros 40 pozos petroleros, que son de explotación somera, o sea, están muy en la superficie, es muy barato extraer el petróleo. La idea de López Obrador cuando daba en campaña, que decían, no, coño, pues ¿qué tanto que abrir un hueco? Sí, bueno, en Tabasco hay muchos lugares que así es, abres un hueco, clavas un tubo y sacas petróleo, pero ese es Tabasco, y son 3 o 4 zonas. En ese tiempo era lo que se tenía y era lo que se explotaba. Entonces, la lógica de Andrés Manuel es de hace, como le hemos dicho, no tiene una mentalidad de hace 200 años. Así, efectivamente, hace 200 años el petróleo se sacaba abriendo un hueco y metiendo un tubo. Así era, no necesitaba mucha tecnología, cosa que ya no es así. Entonces, Tabasco sufre una primera acometida, y es cuando empieza, vamos a decir, a crecer. Tabasco hasta 1935 nada más tenía 2 secundarias, 3 prepas. Todo el mundo se conocía porque estudiaban, había secundaria en Zapata, creo que había secundaria en Villahermosa, había secundaria creo que en Cárdenas, creo que había una secundaria en Balancán, pero cuando querías estudiar la prepa, todo el mundo se te venía al Instituto Juárez. Entonces, por eso es que todas esas generaciones se conocían, porque aquí estudiaron juntos. Yo me acuerdo que mi padre, todavía me encuentro amigos de él de su edad, que cómo no, si yo estudié con tu papá en Instituto Juárez, si es de Balancán, es de Campeche, es de Chiapas, es de un montón de lados.
Los que no tenían ya cupo se iban a Veracruz. Por eso muchas generaciones estudiaron en Veracruz, en Jalapa. Por eso es que muchas generaciones se fueron a Mérida. Entonces, todo eso vino a configurar un tipo de Tabasco en donde se crea un agravio contra Petróleos Mexicanos, porque se siente que nada más vino a extraer Y no dejar. y no fue recíproco, no devolvió parte de lo que se llevó. Luego se construyen las presas y se genera energía eléctrica. Y Tabasco forma parte de la cuenca y también nos vuelven a saquear, nos vuelven a perjudicar porque, aunque somos parte de la cuenca productiva, los que se llevan la lana son los de arriba y nosotros nos echan todo el agua que se usa para producir la electricidad. Otro resentimiento contra la federación. El tercer resentimiento contra la federación es cuando empezamos a sentir los efectos de la inflación petrolera. Todo el mundo te platica, ¿no? Tus papás, tus abuelos, de que una gallina que costaba 10 pesos llegaron los petroleros y decían, no, a mí dame 50 y las compra 1,000 pesos. Entonces todo subió de precio, las rentas, la comida, las escuelas. Tabasco, a pesar de eso, tenía muchos problemas para crecer. Yo cuando llegué a Tabasco, porque yo nací en el DF, mi papá se va a México a trabajar siendo tabasqueño, se casa con mi mamá, regresamos a Tabasco y yo regresé aquí a los 5 años. Yo llegué primero a Paraíso, a Comalcalco a estudiar, luego a Paraíso y luego vine a Villahermosa. Pero yo me acuerdo que no había aire acondicionado, no lo conocíamos. Había ventiladores, no había climas, eso no existía. Empezaron a traer de Chetumal algunos climas medio chafones, ¿no? Porque David Gustavo era gobernador del territorio, entonces los tabasqueños llegaban como en su casa. Y ahí era la Fayuca y traían las toneladas de juguete. Y era una gran aventura. Y entonces me empezaron a llegar los primeros aires acondicionados Los 70. a Tabasco. Y yo me acuerdo que entonces Tabasco sufre la segunda agresión de la federación. Y así llegamos al siglo pasado. A finales del siglo pasado, a principios de este siglo, vivimos todos los movimientos políticos revolucionarios desde lejitos. Siempre ha habido un tabasqueño metido en los grandes movimientos nacionales, de alguna u otra forma. El tabasqueño tiene una forma de ser muy agradable, somos buenos conversadores, somos buenos anecdóticos, caemos bien, somos buenos para beber trago, para la fiesta, para el baile, para la pachanga. Todos los que estudiaron fuera de Tabasco cuando estuvieron en la universidad, las federaciones de estudiantes tabasqueños en Guadalajara, en Monterrey, eran famosas. ¿Por qué? Porque eran buenos para echar piña, porque eran buenos para enamorar gente y eran buenos para beber trago. Entonces eran famosos todas las fiestas de tabasqueños. Nos metemos con mucha facilidad, nos colamos como la humedad, hacemos amistades muy, muy pronto y somos muy buenos para hacer política. Hay una vocación natural de alocución de los tabasqueños, de niños. Tú ves a un niño tabasqueño cómo discute, ¿no? Yo lo veo con mis hijos, con los niños que trato. No, hermano, que ya te discuten y te hablan y te dicen, y de chiquitos tienen una enorme facilidad de palabra. Y tenemos una capacidad de adaptarnos climáticamente que no tienen todos en el país. Nosotros podemos aguantar temperaturas como las de ahorita, ¿no? Tremendo. Que hasta el fierro se dobla y nosotros aguantamos pasar en un momento de 45 grados a 20, ¿no? Con un norte. Y el tabasqueño se adapta. Y en ese proceso creo que logramos más o menos tratar de acoplar al Estado para poder emparejarnos al ritmo del crecimiento nacional. Te diría yo en esta primera pausa que Tabasco ha sido producto de una evolución forzada con intervenciones de la federación recurrentes, pero en donde no hemos sabido, desgraciadamente, por falta de continuidad y por muchos desacuerdos internos que ha habido en Tabasco, no hemos logrado aprovechar los momentos importantes que le hubieran dado grandes impulsos a Tabasco. Se han desperdiciado, se han malogrado por los propios tabasqueños, y aunque nos sentimos orgullosos y presumimos que somos un estado importante, realmente tenemos gravísimas carencias estructurales, fundacionales, y lo peor es que no tenemos una ruta de desarrollo compartida. Así ves ahorita que está. Sí, yo creo que así estamos, yo creo que de allá venimos, yo creo que en eso estamos. Nomás déjame hacerte un paréntesis y preguntarte. Hemos escuchado que Tabasco es el famoso laboratorio político. Así lo catalogó Cárdenas y Calles. ¿Sí? O sea, yo sé que ya llegamos a la parte donde Sí. vamos a hablar del día de hoy, ¿no? Pero coméntame algo de eso, porque siempre o dicen que somos
de la cultura del reclamo, ¿no? Son dos cosillas que nos tienen así muy estigmatizados todos los tabasqueños. Mira, yo te decía que venimos de un agravio natural contra la federación. Y eso Es histórico, o sea, esto no es de ahorita, no es de nada, esto es histórico. Siempre nos hemos sentido que le hemos dado más de lo que nos han regresado. de acuerdo. Cuando tú empiezas a ver el contexto regional, tú dices, ¿por qué Tabasco no tiene carreteras como Campeche? ¿O por qué no tiene hospitales como Chiapas? ¿O por qué no tiene desarrollo como Veracruz? Entonces, eso, cuando nosotros le aportamos petróleo, electricidad, somos una entidad el primer productor de escamas, porque producimos el 60% de la energía eléctrica del país, se produce en nuestras presas, perdón, en nuestros ríos, por muchas cosas, entonces no nos sentimos compensados. Siempre hay un reclamo contra la federación. El tabasqueño, cuando ha empezado a tomar iniciativa para generar su propio desarrollo local, con iniciativa local, siempre la intervención de la federación acaba con ese proyecto. Por ejemplo, durante estos 6 años, todos estos programas asistenciales que se han generado, de los que Tabasco es el principal benefactor del país, o sea, ni Oaxaca, ni Chiapas, donde hay más pobreza, no. El estado donde hay el mayor número de personas gozando de un programa social del gobierno, sea por el programa de Sembrando Vida, por Jóvenes Construyendo el Futuro, por las becas escolares, por los apoyos para la gente mayor, por lo que tú quieras y mandes, por los préstamos, por lo que tú quieras y mandes. Tabasco es el estado que mayor tipo de apoyos tiene. Y esto es lo que ha generado, o lo que ha degenerado por la corrupción que hay en los programas, que la gente está conforme con eso y no quiere trabajar. Aquí tú no consigues trabajadores, si no es por la refinería, es por los programas o por el Tren Maya. Yo con unos amigos que hemos tenido algunos negocios, por ejemplo, un operador de maquinaria no quiere trabajar, porque ahí en el Tren Maya le están pagando semanalmente 20,000 pesos, bicho. Cuando aquí digo bien trabajado, lo más que podría ganar un operador de maquinaria serían 6,000 pesos semanales, 7,000, 9,000 si ya fuera jefe. No, allá les pagan 20 y tantos mil pesos por hacer quién sabe qué. Entonces, el tabasqueño se aconcha muy rápido a lo facilito. Y entonces mientras el gobierno te mantenga, mientras el gobierno te dé, todo el mundo quiere trabajar en el gobierno porque hay una cantidad de dinero en ingreso seguro, porque no te cansas tanto, porque tienes prestaciones, porque tienes... Entonces, hay la burocracia de la más grande en el país. Y cuando se han hecho intentos por minimizarla o por reducirla, o que no sea un lastre para el presupuesto y la inversión, como presumo que fue mi caso, pues los siguientes gobiernos no le dieron continuidad, ¿no? Por ejemplo, Granier quintuplicó la planta burocrática del Estado, pues así como chingado vas a poder pagar, cuando el 90% de tu presupuesto se te va a pagar sueldos y salarios, cuando no tienes dinero para inversión, cuando no puedes resolver ni siquiera, como en el caso actual, no puedes ni machar una calle, ¿no? Entonces, todo este resentimiento contra la federación es auténtico. Sí tenemos fama de eso por ese resentimiento, porque nosotros aquí, porque nunca se quiso retomar lo de la medición de la contaminación ambiental, pero nosotros 24 horas estamos sometidos a un bombardeo de partículas corrosivas producto de la explotación petrolera. Por eso es que se te deterioran los techos, los fierros, todo eso. La gente del campo se queja mucho de Pero en las ciudades es peor, la lluvia ácida. Porque en el campo por lo menos tenemos rachas de viento que barren y quitan. No, la ciudad como está encerrada, aquí es permanente. O sea, el nivel de deterioro de todo lo que tiene fierro, metal, acero, hasta el aluminio, en Tabasco es 5 veces más alto que en cualquier parte del país. Wow. Porque nunca ha habido un estudio formal, por ejemplo, para medir la incidencia de cáncer en Tabasco, pero es una de las más altas del país. Y una de las razones que se podría entender no es por la alimentación, es por el bombardeo que estamos de muchos factores contaminantes. Porque independientemente de eso, actualmente, si hacemos una valoración, Tabasco ha entrado en un proceso diría yo, de reducción de su estado de bienestar. Y te voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Perdóname que lo compare con lo que yo hice en el gobierno, porque esta evaluación la hice yo cuando llegué al gobierno. Tabasco, cuando yo fui candidato y luego gobernador, el haber hecho 2 campañas me dio
la ventaja comparativa con Dos otros campañas. gobernadores Aventaste 2 caballos. de haber recorrido la totalidad de las comunidades de este estado. Todas. En ese entonces, todas las comunidades que había, todas, las visité por necesidad de la elección. Yo estuve en campaña casi 18 meses. Pesado. No, hombre, una cosa... Entonces, eso me permitió tener un conocimiento que lo presumo, digo, no quizás ahorita tan actualizado como yo lo tenía hace 15 años, pero bastante cercano a lo que pasa en Tabasco. Le presumo de conocer bastante mi estado, de conocer a su gente, de conocer sus problemas, de saber quiénes son los responsables de los problemas, tanto de causarlos como los responsables de resolverlos. Y entonces cuando yo fui gobernador me propuse el poder establecer varios criterios para poder superar, primero identificar el rezago o los problemas que teníamos y luego cómo los vamos a arreglar y con quién. Y establecí como principio para un buen gobierno 5 ejes fundamentales. Primero, lo primero que tiene que hacer el que llegue de gobernador de Tabasco es que tiene que entender que él es el gobernador. Y el papel de gobernador en Tabasco tiene una connotación de papá gobierno. O sea, aquí, desde la pérdida de un perro hasta el crimen más espantoso, es tu bronca. Es tu responsabilidad. Y yo lo viví como gobernador. Yo llegaba hasta peticiones para localizar un perrito que se le había perdido a una viejita, que era su única familia. Bueno, había que mover gente para encontrar el perro. Hasta resolver problemas graves de gobernabilidad, de violencia y seguridad. Económicos, la quiebra de la platanera, la quiebra de los ingenios cañeros, la quiebra de la ganadera. Yo rescaté el frigorífico, yo pagué la deuda de lácteos, bueno, pero no era mi bronca porque es una cooperativa, pero sí era mi bronca. Entonces, porque entonces tú tienes que asumir que tú eres el gobernador y tienes que llegar a gobernar con la idea de que tú eres el responsable de lo que pase. No eres el culpable, pero sí eres el responsable. Y todo transita por ti y lo tienes que asumir. 2, tienes que llegar despojado de rencores y de pleitos. La campaña fue una cosa, pero una vez que eres gobernador, tienes que llevar la fiesta en paz. Y tienes que armonizar, y tienes que sumar, y tienes que tolerar, porque tú eres el que te toca en este caso, voy a decirlo de manera muy vulgar, pero te toca ser el cantinero cuando ya fuiste borracho. Entonces, fuiste borracho como candidato y ahora eres cantinero. Entonces, tú eres responsable de que no se te vayan sin pagar, de que no se le pasen los tragos, de que no se agarren a piña, de que no le enamore a la mujer. O sea, esa es tu chamba, eres el cantinero, pues. Segundo, tienes que tener un mapa de navegación. O sea, ¿qué es lo que quieres hacer con Tabasco? ¿Quieres hacer el estado de la educación, el estado de la infraestructura, del desarrollo de la ganadería, de la agricultura, del turismo, del petróleo? ¿Qué quieres hacer con Tabasco? Entonces tienes que tener una carta de navegación para que tú por sector digas qué es lo que vas a hacer en 6 años. Y tienes que medirlo. Cuando te dicen, es que sembramos 25 millones de arbolitos. Por eso, pero ¿eso es mucho o es poco? ¿Comparado con quién o con qué año o con qué estado, no? ¿Con qué gobierno? Para que tú puedas saber si es bueno o es malo. Pero lanzar números al aire, ¿no? De que el presupuesto de Tabasco se invirtieron 75,000 millones. Pues sí, pero ¿en qué? ¿Comparado con quién? O sea, ese tipo de cosas yo fui muy cuidadoso en hacer. Y todo mi gobierno está medido por eso. Por eso tengo la medición de los gobiernos anteriores y de lo que hicimos para tratar de ir superando rezagos. Tercero, necesitas equipo. ¿Con quién vas a gobernar? Y tienes que tener muy claro que aquí no se trata de meter nada más a tus cuates. Claro que se gobierna con amigos, pero los ubicas en el lugar donde puedan realmente ayudarte y no perjudicarte. Y la suma de gentes con capacidades, con conocimiento, con experiencia o con actitud que te permita llevar a cabo tu tarea. Yo presumo que formé un equipo de trabajo muy, muy importante. Tan así es, Roberto, que los que actualmente gobiernan, el 90% trabajó conmigo. Así. Pues, échale números. No es cuestión de observar. Pues revisa nada más el gobierno. Empezando por Adán. ¿No? Sí. O sea, desde ahí para abajo tú te puedes ir el 90% trabajaron conmigo. El mérito, creo yo, fue habernos puesto en el lugar adecuado para que dieran los resultados que obtuvimos. Entonces te dije, asumir que eres gobernador, gobernar pluralmente y ampliamente para todos
tener una carta de navegación, tener equipo, saber plantear tus asuntos con la federación. Yo fui el primer gobernador que le tocó convivir con un presidente que no era de su mismo partido. Yo era del PRI y Fox era del PAN. Nunca había pasado eso. Sí, se le tocó. A mí me ha tocado romper muchos paradigmas de eso. No fui el diputado más joven que había en Tabasco, el gobernador más joven que había en Tabasco. Se anuló una elección por primera vez en la historia de México, fue la mía. Me tocó convivir con un presidente de oposición. Después de ser gobernador me ha tocado ser diputado nuevamente. O sea, muchas cosas. Fui 2 veces presidente del PRI estatal, que es una mano, hemos sido 2 gentes en Tabasco, Madrazo y yo. De ahí en fuera nadie ha sido 2 veces presidente del PRI. Entonces, me tocaron muchas cosas y logré plantear una relación con la federación que nos dio muchos resultados para Tabasco. La inversión que tuvimos en Tabasco durante esos 6 años no la ha podido superar nadie. Ni Andrés Manuel siendo tabasqueño, que todo el mundo tenía la esperanza afincada y la aspiración de que ahora sí llegó un tabasqueño y se van a hacer. Pues ya pasaron 5 años y vimos que fue puro y al amanecer cigarro. No hicieron nada. Absolutamente nada. No hay nada que le tenga que agradecer a los tabasqueños a Andrés Manuel. Nada. ¿Y la refinería? A ver, dime tú qué le agradeces tú a la refinería. Lo pregunto. A ver, ¿qué le tienen que agradecer a los tabasqueños a la refinería? Bueno, lo que ha pasado ahorita en Paraíso, lo que tú dijiste que nos pasó en los años 70, como lo del boom del petróleo, que se han encarecido los precios. No tiene nada que agradecer. Por eso. Lo que tienes que reclamarle. No hay. Yo me acuerdo cuando llegó la refinería. No vino la secretaria Anal y dijo que todos reunieran sus papeles y juntaran todos sus ingresos porque ahí en el Parque Tabasco hicieron una cola hasta de una semana en el sol, en el agua, en la lluvia, que porque entregar los papeles y iban a dar trabajo. ¿Sabes cuántos tabasqueños contrataron? Ni uno. Allá fue la gente a los pendejos a perder su tiempo nada más a solearse. No le dieron nada. Luego vinieron las empresas y les dieron chamba, pero de trapiólogos, ¿no? De albañiles, de chapala, ¿no? Sí. Se beneficiaron los que siempre se han beneficiado en Tabasco, los grandes empresarios que tienen mucho dinero y que lo pueden arriesgar, que fueron los que hicieron el relleno, que hicieron la construcción, que construyeron el hospedaje para las compañías, que les dan los alimentos, los amigos del gobernador o del presidente o de los hijos del presidente que fueron los que les dieron los contratos. Sí, lo que siempre ha pasado, pues, nada diferente, ni tampoco nos escandalizamos. Pero repito, no hay nada que agradecerle al gobierno de Andrés Manuel. Pero independientemente de eso, te digo, esas 5 rutas me parecen que son fundamentales desde el punto de vista del gobierno para que tú le des viabilidad a un Estado. Yo cuando fui gobernador, bueno, desde joven, como tú dices, yo participé en un curso oratorio, fui campeón nacional varias veces, fui líder juvenil mucho tiempo, fui líder universitario, fui muchas cosas. Fíjate que yo siempre dije, cuando yo sea gobernador, yo tenía un referente por la similitud que tenía con Tabasco, que te la voy a compartir. Esto nunca lo he platicado, pero te lo voy a platicar aquí en Una premisa, ponga ojo. Yo siempre vi una gran similitud entre Tabasco y Texas. Ambos estados ganaderos. Texas es la capital de Estados Unidos en materia ganadera. Todas las exposiciones y convenciones de todas las razas de ganado del mundo más importantes, donde están las federaciones, las instalaciones, los laboratorios, los genetistas, todo está en Texas. ¿O no? Sí, se escucha. Allá está. No, es que sí es. Entonces, y el principal mercado de las razas son 3. Una de ellas, los cebuinos, de las que Tabasco es uno de los más importantes a nivel nacional. No de ahorita, de años. Entonces yo decía, se parece mucho. ¿Qué está haciendo Texas o cómo le hizo Texas para convertir esa vocación, esas ventajas comparativas en ventajas competitivas en materia ganadera? Y yo lo empecé a estudiar desde entonces, a ver qué hacían, cómo lo hacían. Por eso cuando yo fui gobernador hicimos los cercos sanitarios, elevamos el estatus fitosanitario. Desde Madrazo se compró ganado para renovar la sangre del ganado, se compró en Nueva Zelanda, ¿te acuerdas? Los 2 barcos de ganado que se compraron. Bueno, todo eso se apoyó, yo apoyé que trajeran sementales, ferias de ganado, todo eso para mejorar la ganadería, pensando acercarnos a un modelo tejano. Segunda similitud, el petróleo. La capital petrolera de Estados Unidos es Texas, Houston particularmente.
Tabasco. ¿Cómo le hicieron en Estados Unidos los gringos de Texas para volver a Texas la capital energética petrolera de Estados Unidos y quizá la más importante del mundo? ¿Cómo tenemos que hacerlo aquí? Yo me acuerdo que platicando un día con Bush papá, me dijo, nosotros no petrolizamos a Texas, porque además son de allá, no petrolizamos a Texas, sino volvimos tejano el petróleo. Entonces yo dije, el chiste no es petrolizar a Tabasco, sino tabasquenizar a Pemex. Porque así lo hicieron. Y sigue siendo el referente, el boom, la industria petrolera tejana, y eso teníamos que hacer en Tabasco. La tercera, la capital médica de Estados Unidos es Texas. Houston, Texas, es el centro mundial donde están los hospitales, los centros de investigación, de tratamiento de todas las enfermedades del mundo. Lo mejor del mundo está en Houston. Y donde mucha gente va a ir a tratarse. ¿Sí? De todo el mundo. De todo el mundo. Bueno. Y yo dije, Tabasco tiene que ser, puede ser, por su posición geográfica, la capital médica del sureste. Y lo hicimos cuando yo fui gobernador. Nosotros lo hicimos. Es el Hospital de la Mujer. El Hospital de la Mujer, el Hospital Juan Gran, la ampliación del Rovirosa, la consulta externa del ICET, los hospitales que hicimos en los municipios, el abasto de medicinas, los indicadores en salud dental, en salud mental. Y yo hice el centro de rehabilitación, ¿no? El nuevo que está ahí, ese lo hice yo. O sea, ¿cómo hicimos esto? Compramos el acelerador lineal, compramos los tomógrafos, hicimos todo eso para que en lugar de que el tabasqueño cuando se enfermaba, que así pasaba, cuando tú te ponías muy grave en Tabasco, te decían, hermanito, vete a Mérida o vete a México, porque aquí te vas a morir. Porque aquí no hay ni los equipos, ni los médicos, ¿no? Así te decían. Sí. Por eso la gente se iba a la clínica Mérida, por eso se iba a México. ¿No? Al revés. Y yo presumo que en mi gobierno la gente venía. De Chiapas llegaba mucha gente. De Chiapas, de Veracruz, de Yucatán, porque teníamos acelerador lineal. Era uno de los 4 que había en todo el país. Entonces, bueno, por ponerte un ejemplo nada más, yo dije, y se tiene que desarrollar, en mi gobierno se inauguró el Hospital Ángeles, la IR. Por ponerte 2, pero fueron 9. El Seracom, centros de alta especialidad médica privada. Incrementamos el número de vuelos a Tabasco, nos llegamos a tener 16 vuelos diarios. A todo el país, 2 vuelos a Houston. Y eso no se hizo solo, el gobierno tenía que intervenir para que se promoviera. Entonces, yo decía, ganadero, petrolero, médico. En un siguiente, comercial. Houston, McAllen, Bronzeville, San Antonio, ¿qué son? Aparte de todo eso, los grandes centros comerciales de Estados Unidos. Los primeros malls se pusieron ahí, enormes. Los primeros, ¿cómo se llaman? Los que venden remate, outlets, los outlets. O sea, ahí fue todo. Por su posición, por su conectividad. Y yo dije, Tabasco es lo mismo. Vamos en la parte del sureste. ¿Qué tenemos que hacer? Una vertiente de servicios con buenos restaurantes, con buenos hoteles, con buenos lugares, recintos para organizar eventos, Y yo presumo que lo hicimos. Nosotros tuvimos más de 140 convenciones durante todo mi gobierno. Wow. Tú veías que esto era un pulular de gente y había dinero y no había pobreza. Yo pagué la deuda. O sea, no tuvimos que robarnos nada. Pagamos la deuda histórica de Tabasco. Entonces, todo ese esfuerzo, lo que buscaba era sentar bases para que tuviera continuidad. Lamentablemente no lo tuvo. Granier pone como pretexto las 2 inundaciones que tuvo. Creo que hubo un muy mal manejo administrativo, económico, de políticas públicas durante el gobierno. Vamos a pensar que en buena parte se debió al problema de la inundación, ¿no? Fue un fenómeno en el que ya no tuvo capacidad el gobierno de Granier de maniobrar para enderezar el rumbo y mucho de lo ganado se perdió. Luego vino Núñez. Pero disculpa, pero ahí entró mucho dinero del extranjero, ¿no? O sea, no era para... ¿Pero dónde está? Sí, o sea, Me refiero, hubo una incapacidad del gobierno para... Bueno, aparte hubo mucha corrupción. Esa es la parte. Eso no lo podemos tampoco
obviar, son amigos nuestros muchos, pero que hubo un gran nivel de corrupción en el gobierno de Granier, lo fue, como el de Núñez. Entonces digo, no diría yo que el mío estuvo exento, pero vamos a decir que el mío no fue tan malo, tan así es que yo me voy a los números, ¿no? Luego, creo que el esfuerzo no se continuó y hasta la fecha no hay un plan de navegación. A ver, tú dime, ¿cuál es la política pública que está impulsando el gobierno? ¿En qué? No se ve. Pues no se ve. Y no es que no critique al gobierno. Digo, yo soy amigo de Merín y soy amigo de Adán y me llevo con un montón del gobierno. Pero lo que es, no hay. El tabasqueño perdió su capacidad de emocionarse. Empresarios hay muy pocos. Hay un chingo de comerciantes. Empresarios no hay. Seguimos siendo el clásico que compra una cosa en 5 pesos, lo quiere almacenar una semana y lo quiere vender en 20. Todos venden comida. Vino la pandemia y todo el mundo se volvió, vende comida. Tú caminas por la calle y encuentras 200 puestos de comida y venden chanchamito, platanito, y venden cosas en su casa y pañales y cubrebocas. Es una cosa, es una vendimia. Abres grupos de chat de WhatsApp y todo el mundo te vende. El que no vende tamalito el fin de semana, vende pastelito, vende pay. O sea, pero no hay ninguna empresa, no hay ninguna, el gobierno no puso ninguna escuela de oficios. Tú no encuentras carpintero, no encuentras plomero, no encuentras electricista, no encuentras no hay mecánicos. Se ha descuidado todo eso. Bueno, pero si la sociedad no lo hace, lo tiene que impulsar el gobierno. O sea, no hay un plan de navegación. Tampoco el gobierno se asume porque hay mucho conflicto con la oposición. Digo, a nivel nacional esa es la línea que marcó Andrés Manuel, ¿no? Y ahorita que regresó después de su desmayo, de su váguido, dijo él, se recrudeció, ahora viene recargado, pero a partir de la madre a todo lo que sea oposición, acomodé el lugar, ¿no? Ahorita ya no hay tregua, ahorita vamos al fondo y hasta donde tope, y aunque reviente la lía, no nos importa. Y entonces se replica en los estados, y entonces se pone más ríspida la cosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te ha parecido esa entrevista? Muy interesante. Imagínate el origen de políticamente, económico, social y de educación en nuestro Tabasco, cuando llegaron los españoles, cómo fueron tratados, cómo fueron avanzando y por qué llegamos al momento que el tabasqueño ha estado inmerso en la vida nacional hasta internacional. Con esa historia que nos ha platicado nuestro hoy entrevistado, el exgobernador de Tabasco, es todo un gran personaje, una persona que día a día él sigue manifestando las cosas, sus inconformidades con lo que está pasando, tanto a nivel nacional como estatal. Más interesado también está en nuestra parte estatal, y considero que en la segunda parte de esta entrevista vendrán propuestas de lo que a él le gustaría, cómo fuera nuestro querido Tabasco y cómo involucrarnos nosotros en hacer algo como ciudadanos. No está en la parte pacífica. Así que no te lo vayas a perder, va a estar muy interesante. Y sobre todo recordarte también el dedito arriba, que me gusta, y si no le das 2 veces, para que, pues si no te gusta, pero sí, suscríbete y compártelo para que todos sepan, los tabasqueños sepan en todo México, que hay personajes dentro de nuestro estado que aman a Tabasco y que quieren hacer algo por Tabasco, que si ya anteriores gobiernos, como lo han manifestado, han hecho lo mismo, pues qué mejor hacer algo diferente para que las cosas salgan diferentes. Y nos pase lo que debe suceder, haber hecho algo por nuestra humanidad. Hombres de buenas costumbres haciendo algo para que nuestro Tabasco salga bien y nuestras familias vivan bien y todos vivamos bien. Así que les recuerdo que la caricatura de Pinky Cerebro, donde Pinky le pregunta al cerebro qué vamos a hacer hoy, y el cerebro le contesta, vamos a conquistar el mundo. Y yo les digo a ustedes, ¿qué van a hacer hoy? Les sugiero que reflexionemos qué podemos hacer nosotros para que tengamos un municipio, un estado, un México mejor. Así que los dejo y no se olviden
compartir este video para que así muchos sepan que tenemos gente muy buena en Tabasco, políticos que quieren hacer algo por Tabasco y personas que también quieren hacer algo por Tabasco. Así que los veo la próxima semana e insisto, no te lo pierdas. Hasta luego. Dios los bendiga.